continuar, amigos, nuestro magazine de servicios y noticias en contacto luego de la comparecencia de nuestra invitada Vilma Petrach, que dejó realmente bien caliente el tema político en Estados Unidos. Vamos a continuar nuestro programa con un cambio de temática totalmente. Quiero referirme en el día de hoy a lo sucedido en Cuba con el paso del huracán Matthew con categoría 4 por la zona más oriental de la isla del Caribe. Afectó Baracoa en un 90% de todas sus viviendas. Escuchen esto, un 90% de todas sus viviendas y también edificios, algunos del gobierno comunista, fueron sencillamente destruidos por completo por la presencia de este huracán. El 90% de los postes eléctricos también cayeron ante la inclemencia del tiempo. Y en estos momentos esa población está sin energía eléctrica, está sin agua potable, está sin suministros de alimentos y está a la intemperie el 90% de su población. Y el gobierno comunista dice que no acepta ayuda de los Estados Unidos ni del exilio cubano y está encarcelando a aquellos activistas de la oposición que tratan de ayudar a sus compatriotas que están durmiendo sin techo. Sencillamente están durmiendo a la intemperie y han perdido todas sus propiedades. Para abordar esta temática, para mí absolutamente incomprensible que Cuba le cierre las puertas a quien quiera ayudarlo. Para abordar esta temática he invitado a un conocido de ustedes, analista político, un máster en ciencias políticas. Me refiero a Julio M. Chilin, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado, Daniel, de estar contigo. Bueno, tienes que auxiliarme, porque realmente mis neuronas no dan para comprender cómo es posible que, por ejemplo, activistas de la UNPACU, que han recibido donaciones de acá del exilio de Miami para ayudar a esos desposeídos allá en Baracoa, han sido arrestados, han sido golpeados, y uno de ellos lo tienen sometido en su propia casa, mandándole incluso mensajes por internet donde dicen que cuando salga de su casa va a ser apaleado y que va a ser arrestado. ¿Cómo es posible que el régimen adopte esta actitud? Hay cosas que en la vida que yo no comprendo y esta es una de ellas, que el propio régimen condene a la más absoluta miseria a sus propios compatriotas. Es que, Daniel, no se puede explicar en un contexto racional, en un contexto civilizado, la verdad, porque personas, una cantidad de individuos, de familias que estén en la situación en que están en Baracoa, pues sería lógico que acepte ayuda, que todo lo que se pueda hacer para aliviar el gran dolor sería lo más congruente, ¿no? ¿Verdad? Lo más claro, lo más factible. Sin embargo, estamos viendo una actitud que demuestra que para el castrocomunismo la política es lo que viene primero, es lo que viene después y lo que viene al final. El humanismo no tiene nada que ver y consideraciones particulares no tienen nada que ver. Y esto, en otros momentos, la dictadura ha hecho exactamente lo mismo y es una hipocresía porque, por otro lado, si acepta o ha aceptado en el pasado ayuda humanitaria cuando no es tan pronunciado, cuando pasa más desapercibido. En cambio, cuando cada vez que ha habido un desastre natural, pues siempre lo rechaza cuando viene de los Estados Unidos. Pero lo que es particularmente problemático desde un punto de vista de la racionalización es que los Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas con Cuba comunista. O sea, si son países que tienen relaciones, el presidente norteamericano fue huésped del régimen, hay una embajada de Cuba en los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible, dado esas circunstancias, que se acepte? Y yo creo que son varias razones a mi juicio. Primero, estamos viendo lo que yo creo que es un entendimiento de la dictadura castrista, que Rusia, China están ocupando cada vez más espacio en el espacio económico, el espectro económico que el régimen necesita. Se han dado cuenta que los Estados Unidos no es una dictadura, o sea, que es una democracia. Como tal, pues mover cosas como el levantamiento del embargo no lo puede decir un presidente, o sea, que conlleva una serie de mecanismos. Entonces, están viendo alternativas y le quieren restar importancia. También está lo que revela el desastre de Baracoa, donde, como tú bien señalaste, un número tan alto de viviendas quedan destruidas
sucede, y eso es porque en el reloj del castrocomunismo básicamente no se ha hecho absolutamente nada. En Cuba y en esa zona, particularmente en el tema de vivienda, el régimen ha sido sumamente negligente. Entonces, claro, todo esto queda al descubierto y no obedece la propaganda que el régimen quiere proyectar. Bueno, hay cosas que son surrealistas y que están pasando en este momento en esa Cuba totalmente convulsa. Una de ellas es la presencia del general presidente Raúl Castro en Baracoa. Se dio un salto hasta allá con toda su escolta y llegó allí y hizo un mitin político donde la gente dijo que se sentía muy feliz. Eso fue lo que publicó la prensa comunista, que se sentían muy felices los habitantes de Baracoa porque estaba presente allí Raúl Castro. Raúl Castro lo que les dijo, de una manera incluso irónica, a esas personas que están magnificadas en este momento, que el gobierno le iba a dar el 50% del costo de los materiales para que hicieran la reconstrucción de lo allí perdido. El 50%. Cuando una teja de asbesto cemento en Cuba, porque me estuve informando sobre eso, una teja de asbesto cemento en Cuba para un techo totalmente primitivo cuesta 50 pesos cubanos. O sea que le quedaba entonces a ese individuo comprar tejas a $25 en el mejor de los casos, que el gobierno le diera ese subsidio. La otra propuesta que le hizo Raúl Castro fue que podían aspirar a préstamos que le iba a dar el gobierno para que ellos reconstruyeran sus hogares. O sea que se iban a hipotecar para el resto de su vida, para construir viviendas que son viviendas que datan de hace un siglo, posiblemente, las viviendas destruidas. Y otra cosa surrealista que ha ocurrido también en Cuba. Yo conocía la palabra activismo, pero no conocía la palabra artivismo. Artivismo. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra artivismo? Te leo un despacho de la prensa cubana. Miembros de la brigada Marta Machado, liderada por el artista plástico Alexis Leiva, conocido por Cacho, se encuentra en la provincia de Guantánamo para instalar un campamento. Su objetivo, se asegura, es devolver al pueblo la sonrisa, la alegría y la esperanza. O sea, un artista plástico va a ir a Baracoa y a estos lugares para pintar que la desolación que hay allí y que lleva la alegría, la sonrisa y la esperanza. Están hablando en un idioma totalmente surrealista. Correcto, es una burla. Esa es la palabra, es una burla. Es una burla al pueblo cubano. Mira, Daniel, el régimen trata de siempre sacar un provecho de todo, y en esto, cuando dice que bueno, que le va a dar acceso al 50% de costear, lo que está buscando es que los familiares de los residentes del área que viven fuera o vayan a financiar el resto, de una manera de que no se hace todo tan evidente y público, porque si simplemente dejaran que entrara la ayuda de forma directa, pues entonces solucionaría todo y se evitaría mayores costos. Pero sin embargo eso entonces se convierte en una evidencia que ellos no quieren demostrar, de que son incapaces de cumplir con cuestiones mínimas para solucionar las necesidades de la sociedad. Bueno, Chile, un miembro de la seguridad del Estado de Baracoa le dijo a un periodista independiente a quien tienen preso y retenido en su propio hogar, le dijo que si esas donaciones iban al gobierno, entonces el gobierno era quien iba a repartir ese dinero. Pero lo que no iban a aceptar era que el exilio le enviara a opositores dinero para que fueran los activistas los que repartieran esta ayuda. O sea que es un problema sencillamente absolutamente político. Completamente. Ellos no pueden aceptar, o sea, que el monopolio del control que quieren tener sobre la sociedad sea de ninguna manera desviada, a pesar de que sería la vía más rápida, más humana para aliviar esa necesidad del pueblo de Cuba. Pues efectivamente mandan a artistas, para músicos, ahorita veremos a Silvio Rodríguez pasar por ahí, todo esto para entretener, desviar la atención de la realidad de la incompetencia y de la negligencia con que están llevando a cabo la dictadura castrista este grave problema. Ahora, ¿te parece a ti, pasando por encima un poco más allá de lo sucedido lamentablemente allá en el oriente cubano, te parece a ti que cada día que pasa el régimen comunista se aleja más de Estados Unidos y cada día que pasa piensa que no va a permitir ningún tipo de inversiones norteamericanas en la isla y que va a acudir a otras economías como tú nombraste, la china, la rusa? ¿Te parece que por ahí anda? Sí, yo sé. Correcto. Mira, hay que estar claro. El régimen castrista
necesita una subvención de alguien. Ellos hubieran preferido, en vez de los Estados Unidos, que fuera para el sueño de ellos, el antiguo bloque de la Unión Soviética, los socialistas y la Unión Soviética en particular. Cuando eso se acabó, buscaron vías alternas. Están viendo en la nueva Rusia una potencia económica, una potencia militar con deseos de extenderse de nuevo en el hemisferio occidental. Pues, ¿qué es lo que está pensando el régimen castrista? Esta es la oportunidad perfecta. Están viendo una cercanía entre Rusia y China, precisamente formando alianzas más sólidas, que eso históricamente hubo diferencias, pero ahora, aparentemente por vía del comercio internacional, pues estamos viendo efectivamente China y Rusia un acercamiento en muchos entornos, y entonces, pues claro, el régimen castrista los prefiere ese tipo de socio comercial que los Estados Unidos, primero por razones obvias, por razones de sistema político, pero también porque en los Estados Unidos las inversiones que el régimen estaba buscando, los 2.500 millones de dólares de inversiones, no llegaron. El puerto de Mariel sigue siendo un campo de muertos, porque los Estados Unidos tienen una ley que está codificada y depende del Congreso. El presidente Obama ha hecho la mayor cantidad dentro de los parámetros que tiene la rama ejecutiva, pero no puede de una manera unilateral levantar el embargo. Entonces eso, claro, la dictadura castrista no puede comprender, le hace difícil entender ese punto. Entonces, sin embargo, empresas estatales o afiliadas al Estado, tanto rusas como chinas, pues claro, no tienen ese problema. Se pueden mover al dictamen de su gobierno, y en el caso de Cuba, pues claro, lo recibe con brazos abiertos, no son enemigos ideológicos. Hablan el mismo idioma. Exactamente. Entonces estamos viendo incluso un comentario del dictador Fidel Castro acerca de una medalla de barro para Obama. O sea, ellos, pues claro, porque apostaron que el presidente Obama le iba a poder hacer mucho más de lo que él ha podido hacer. Entonces se han quedado defraudados. Y por otra parte, porque creo que también le molestó muchísimo el discurso y la presencia de Obama allí, y las simpatías que ha levantado, porque levantó también un espectro de esperanza dentro del pueblo cubano que ahora se convirtió en frustración. Correcto. Ellos no pensaron que el presidente Obama iba a tocar el tema de la democracia y empezar a dar como una clase de lo que es la democracia. Eso pues les molestó mucho, y Fidel Castro se pronunció desde aquel momento, pero ahora se dan cuenta que lo que le quedan es un corto tiempo en la Casa Blanca, y aparte ya no le sirve. Ya no le sirve, y están viendo de nuevo un apetito imperialista de nuevo de Rusia, cosa que ellos prefieren mucho más. Así que yo creo que por ahí es donde va la cosa. Muchísimas gracias. Un placer.